nuestras mentes para asimilar el don celestial y el alimento espiritual que esperamos recibir para que produzca frutos. Nos ponemos en sus manos y pedimos su conducción en el nombre santo de Cristo Jesús el Señor. Amén. Amados hermanos, tal vez con unos minutos de retraso en cuanto a la hora señalada, lo que nos compromete a decirles que nos excusen por esta vez, pero aquí estamos para presentar palabra de Dios y queremos enfocarnos en algo que está ocurriendo en el mundo entero en estos días. El reavivamiento espiritual en el mundo religioso. Un reavivamiento que ha producido que haya una intención de búsqueda de la religiosidad. Así es que bienvenidos todos, tengan un feliz y santo sábado y a todos Dios les guarde, les bendiga de manera rica y abundante. A nuestros amados hermanos que de manera presencial, este grupito que está acá presente, y aquellos también que nos están mirando en tiempo real. Y de alguna forma el estudio y las consideraciones que vamos a tener en esta mañana son subidas a algunas de las plataformas, de las redes sociales, y nos van a mirar de manera diferida, que también el Espíritu Santo pueda tocarles en ese momento determinado para que podamos entender los tiempos solemnes en los cuales estamos viviendo. Y sí, volvemos a insistir de que está realizándose en el mundo entero un despertar en materia religiosa. Pareciera que el enemigo está tratando de confundir la mente de la gente en relación con el propósito que tiene Dios para con su pueblo y lo que va a realizar pronto. Esto ha sido exponencialmente potencializado, o sea, ha crecido muchísimo en las últimas semanas. Ustedes recuerdan el evento, no muy tardío tiempo atrás, de el asesinato de este activista de derecha, Charlie Kirk, en los Estados Unidos, que ha provocado precisamente que en su funeral se hiciera un lanzamiento al reavivamiento espiritual en los Estados Unidos. ¿Saben cuántas personas estaban en ese funeral? Cerca de 60,000 personas estaban allí presentes y siguiendo el evento en vivo. Y el vicepresidente de los Estados Unidos estaba allí, el presidente de los Estados Unidos estaba allí, el gabinete de gobierno de los Estados Unidos estaba allí, y las grandes personalidades del mundo estaban presentes allí, especialmente de la política norteamericana. Y me llamó la atención, entre otras cosas, lo que dijo el vicepresidente J.D. Vance, donde él dijo: el matador de Charlie Kirk ha pensado que hoy estaríamos haciendo un funeral. Él se equivocó. Hoy estamos haciendo el lanzamiento de un reavivamiento religioso a nivel nacional. Esto no es un funeral, esto es un culto de reavivamiento. Y entre los que tomaron la palabra, otros dijeron que ha llegado el momento de la gran acción espiritual y de recibir el don que Dios tiene prometido, y termina con su eslogan, ya ustedes saben y conocido: para hacer América grande otra vez. Y ni decir lo que dijo también el presidente de los Estados Unidos, donde habló de las virtudes de este caballero y donde él dijo que el liderazgo de él pues sencillamente va a motivar a que haya un crecimiento espiritual. Y la viuda entonces, por supuesto que también habló, dijo que ella retomaba la antorcha donde él la dejó y que ahora esto es que ha comenzado. Y otro entonces de los activistas allí dijo que no se imagina los Estados Unidos
y el mundo, el dragón que eso ha despertado. El dragón ha sido despertado. Eso ustedes lo pueden buscar en las redes, eso ha corrido por todas partes y mencionó esa misma expresión. Ahora, pensando, hermanos amados, en todo esto y mirando otras noticias donde habla en esta semana de que en todos los Estados Unidos se está viendo movimiento de reavivamiento espiritual que va a concluir en Washington contratando a grandes cantantes y expositores de la música cristiana y mensajes espirituales de fe en Washington DC, y va a terminar el domingo con una comunión, dando la comunión en una mesa que va a tener 1 kilómetro de largo. 1 kilómetro de largo. Y allí se esperan centenas de miles de personas. ¿Cuál es el objetivo? Reavivamiento espiritual y que el Espíritu Santo ilumine las conciencias para convertir a los Estados Unidos en una nación espiritual, como dijo Trump en el discurso del sepelio de Kirk, convertir a Estados Unidos en una nación bajo el control de Dios. Esas fueron palabras muy serias. En marco de todo esto, les hago un contexto ahora para cuando vayamos a la Biblia, veamos cómo esto está afectando a América y al mundo. Ustedes van a decir, pero ¿y esta gente tan religiosa y haciendo guerra y preparando misiles y bombardeos? Ellos lo están haciendo en el nombre de Dios. Déjenme decir, como la yihad, los islámicos que acaban con un pueblo y dicen que es en el nombre de Alá y que eso está muy bien hecho. Así es que para ellos no hay una desvinculación de los actos que están realizando con su sentir espiritual y religioso. Para ellos es una reacción espiritual lo que están haciendo para limpiar la tierra, pero a su manera. El día 7, ¿cómo fue cuando? El martes de esta semana, una noticia en el mundo, por lo menos adventista, por lo menos en los hermanos que están siguiendo lo que son los acontecimientos de los últimos días y el decreto dominical, tal vez superó a esta noticia que estamos diciendo de Charlie Kirk y el reavivamiento espiritual a todos los niveles. Y es la esperada confirmación del Senado de los Estados Unidos con una votación 51-47 y 2 abstenciones, la confirmación al puesto de abogado del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, el señor Jonathan Berry, finalmente aprobado para que él asuma su posición y ya es el abogado del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Y alguno dirá, ¿y qué es ese departamento? ¿Y quién es ese señor? Han oído por casualidad desde el año pasado el proyecto de gobierno del Partido Republicano que se llama Proyecto 2025, un documento de 940 páginas. Esto es lo que vamos a implementar si ganamos las elecciones. Eventualmente ganaron las elecciones. ¿Y cuándo lo vamos a implementar? En los primeros 180 días de gobierno republicano de Trump, vamos a poner en marcha el programa de gobierno que está concentrado en un libro que se llama Proyecto 2025, el manual de liderazgo para ser implementado y hacer todos los cambios que sea necesario hacer en América. Luego Donald Trump dice, y esta plataforma de gobierno que vamos a llevar a efecto, la vamos a celebrar en grande el 4 de julio del 2026, cuando los Estados Unidos, ya una nación bajo Dios, haya cumplido todos los objetivos que nos hemos propuesto.
el año que viene, 4 de julio, fecha del Día de la Independencia Norteamericana, 250 años, vamos a celebrar que ya el gobierno tiene absoluto control. Por eso, hace algo más de un mes, Donald Trump ha tirado la Guardia Nacional a diferentes lugares para controlar los estados y someterlos por la vía de la obediencia con el ejército en las calles. ¿Alguna vez se había visto eso? No en tiempos recientes, solamente cuando guerra civil, allá cuando Washington y por allá en el siglo XIX, pero ahora no se había visto eso jamás. Entonces, ¿qué está ocurriendo? La gran convulsión en los Estados Unidos, que concomitantemente viene con una caída terrible de la economía, porque el gobierno norteamericano, por si tampoco lo sabía, tiene 10 días cerrados. Sume, 10 días que el gobierno está cerrado. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir gobierno cerrado? En el término político, que hace 10 días que la nómina de los obreros está frisada y a nadie se le está pagando un centavo, a nadie que trabaje para el gobierno. Las oficinas públicas cerradas, las oficinas estatales cerradas, las oficinas federales cerradas, inclusive cantidad, búsquenlo en la prensa, de vuelos que están siendo cancelados porque los controladores aéreos de la torre de control que manejan el tráfico aéreo sencillamente están despedidos. Porque como las oficinas departamentales de gobierno no pueden subsidiar o subvencionar a los obreros, entonces los está mandando para sus casas con layoff, despedidos, algunos permanentemente, otros temporalmente suspendidos, pero de manera indefinida, pueden ser meses. Y esa gente, como alguien que vi en la prensa decir, ¿y cómo voy a mantener a mi familia? Yo vivo el mes a mes, yo no soy rico ni tengo fondos, pero vivo con mi cheque y todos los meses, ahora suspendido indefinidamente, ¿qué voy a hacer ahora? Porque el gobierno tampoco me está mandando un layoff, que quiere decir una entradita mensual mientras se reanuda la situación. No. Y se espera que cada día va a haber más personas despedidas. Si ahora, hoy, mañana, en los próximos 2 días no se resuelve eso, se supone entonces que va a caer los Estados Unidos en un estado depresivo económicamente, y la depresión va a llevar a la recesión económica. Por eso, por otro lado, están usando eso como argumento para empujar la moneda única. O sea, todo está encajado de una manera tan eficiente para ellos, para la mente maestra que está moviendo los hilos, y mientras el pueblo de Dios ni siquiera se está dando cuenta. Y los Estados Unidos están militarizados. Chicago, Oklahoma, California, New York, New Jersey, los grandes estados, Michigan, militarizados como si fuera tiempo de guerra. Por eso la comidilla entre los economistas y los políticos se está gestando una guerra civil. Porque mientras él está militarizando, entonces hay cantidad, decenas y cientos de miles que están en contra de eso. Sin salir de los Estados Unidos y hablar de los conflictos en diferentes partes del mundo. Así es que hay toda una amalgama de situaciones dándose. ¿Qué está ocurriendo en el mundo? Y particularmente en los Estados Unidos, con un gobierno que a las claras está diciendo vamos a controlar sí o sí los Estados Unidos. Y la economía desplomándose, el ejército en las calles, la situación también de los religiosos diciendo, y esto solo se puede mejorar si hay un reavivamiento espiritual y Dios vuelve a tomar el control. Y entonces ahora vuelvo a retomar lo que dejé medio suelto de Jonathan Berry. El día 7, confirmado por el Senado de los Estados Unidos, usted está en el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos como el abogado para implementar las leyes laborales. Ese señor está allí para poner las leyes laborales y tiene en su mente alterar al menos 100 leyes laborales. Pero la número 1 de ellos es lo que él escribió en el proyecto 2025. Porque ya le habían ofrecido el cargo desde que estaban en campaña. Y entonces el abogado Jonathan Berry dice, la necesidad imperiosa que hay que lograr en el Departamento de Trabajo, Labor le llaman ellos, Labor, de labores de los Estados Unidos, es establecer un día
de descanso semanal. Y el católico Jonathan Berry, porque es católico, dice al estilo, ahí esto está en el libro 2025, al estilo de Constantino en el siglo IV, para que no solamente se deje de trabajar en sábado, sino para que la nación norteamericana, cuando él dice sábado quiere decir domingo, el sábado cristiano le llaman, el Shabbat cristiano es el domingo. No solamente que se deje de trabajar en domingo, sino para que la nación norteamericana adore en domingo. Así mismo escrito. Así mismo escrito. Si eso no se le llama una intención de decreto dominical para que usted deje de trabajar el domingo y adore obligatorio el domingo, yo no sé a qué se le llama decreto dominical. Yo no sé entonces. Hay que reeducarme entonces en cuanto a profecía, porque entonces estoy desfasado. Hay que dejar de trabajar, va a ser obligatorio, es el domingo, y además de eso, adorar el domingo. Si eso no es ley dominical, entonces yo no sé cómo se llama. Y ha sido ratificado hace 4 días. 4 días. Con una votación de Congreso 51-47. Le está dando seguimiento porque el pueblo que está en eso y los ministerios y predicadores que están en eso le han estado dando seguimiento ya confirmados, y el hombre dice, llegué a mi punto. Va a ocurrir esta semana, en un mes, en 2 meses, 4 o 5, no sé, porque por encima de Jonathan Berry y por encima del gobierno norteamericano está Dios. Amén. No te lo voy a permitir ahora, pero vine con toda la intención y lo tiene escrito, y tiene un comité de ayuda y de colaboradores, y tiene el Senado que dice que pusimos ahí para que lo haga, el Congreso lo está apoyando, y Estados Unidos con su presidente está diciendo, y yo te estoy apoyando. Y el presidente Trump, y el presidente Vance, y el secretario de Estado Marco Rubio, y Pete Hegseth, el jefe del departamento de guerra, que ¿saben cómo se llamaba antes? El Departamento de Defensa del Pentágono se llamaba. ¿Saben? Hace unos días, como dijo Trump, no es el Departamento de Defensa. O sea, toda la milicia, todo el Army, toda la Fuerza Aérea, toda la Fuerza Navy, no se llama ya en el Pentágono, que es la sede militar del poder armamentista más poderoso del mundo, que Estados Unidos, está en Maryland. Señor Gallero, que ya sabe, vivían por ahí. ¿Saben cómo se llama ahora ese departamento? Departamento de Guerra. No se llama el Departamento de Estado. No se llama el Departamento de Defensa. Perdón. No más Departamento de Defensa. Departamento de Guerra, porque vamos con ofensiva. Y por eso el vicepresidente dijo también, si estamos en el poder y somos cristianos de derecha, no liberales, sino conservadores, para imponer la voluntad de Dios, esto hay que hacerlo con actitud y con determinación. Hablando como dragón. El hablar, dice el conflicto de los siglos, de esa bestia de 2 cuernos, son sus decisiones legislativas y judiciales. Son los acuerdos que toman. Yo como nación estoy hablando por este decreto. ¿Cuántos están de acuerdo? Sí, que simplemente ahí habló la nación. Ese es el hablar, que se hablará como dragón. Y cuando en el funeral de Charlie Kirk, este activista del gobierno dice, ustedes no saben el dragón que han despertado con la muerte de Kirk, de Charlie. No saben el dragón que han despertado. Yo dije, ¿dragón? Y veo que la palabra dragón aparece 20 veces en la Biblia y 2 en el Apocalipsis. Dragón. Satanás actuando. Con este cuadro introductorio de situaciones que se están dando, no de que hace tantos años, no ahora, esta semana, días. Una votación que usted lo busca, mira, hace 4 días esto se votó. Con todo ese cuadro, yo quisiera que fuéramos entonces al libro de Primera de Reyes, capítulo 18. Una historia harto conocida por todos nosotros.
Ustedes recuerdan a Elías y los profetas de Baal y los profetas de Acera, ¿verdad? Ok. Primera de Reyes, capítulo 18. Versículo 24. Y después del 24 vamos a leer del 37 al 39. Pero vamos a comenzar con Primera de Reyes 18, 24. 24 es el primer versículo. Atención, atención, atención. Dice la palabra escritural inspirada. Ustedes saben el contexto, ¿verdad? Aquí está Elías y los profetas falsos de Baal. Los profetas que eran sostenidos, los profetas falsos, que eran sostenidos por quién? Por el rey Acab. Pero específicamente Por Jezabel. Ajá, ahora sí, por la mujer. Dice que comían de la Jezabel, era que los abastecía a ellos, les cubría, los aupaba. Y el rey Acab, en lugar de tener eso, lo que hacía era que lo permitía como estadista. Porque ¿quién era el rey Acab? ¿A quién representa mujer en la Biblia? La iglesia. A la iglesia. Entonces el gobierno estaba permitiendo lo que esta mujer, transpólenlo a la profecía del Nuevo Testamento, estaba haciendo. Una fusión de iglesia y Estado. Muy bien, estamos siguiendo entonces el contexto. Dice la palabra de Elías aquí. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses en plural y en minúscula. Y yo, Elías hablando, invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por fuego, atención, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien, está bien, vamos a ver, bien hecho. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a saltar, porque la historia ustedes se la conocen. Yo solamente quiero los detalles que van a conectar aquí con la idea que estamos transmitiendo. Al versículo 37 vamos a saltar. Ustedes saben que antes de esto, Elías les dijo, ustedes primero, invoquen ustedes primero. Si ustedes conocen la historia, que ellos comenzaron a danzar y a contarse y a vociferar, que llegó un punto que Elías comenzó a tabularse de ellos, ¿verdad? Pero insistan más duro, más, ustedes saben esa historia. Pero vino respuesta al holocausto que ellos prepararon, porque ustedes recuerdan cuál fue la propuesta de Elías. Tomen la propuesta fue, tomen el buey, pónganlo en un altar, invoquen a su Dios, y si hay respuesta por fuego, entonces el Dios de ustedes es verdadero. Y entonces cuando ustedes terminen su tiempo, me toca a mí. Y yo voy a hacer lo mismo. Voy a preparar un altar, voy a picar el buey, lo voy a presentar allí y voy a decir entonces que Dios se manifieste. Si hay una respuesta por fuego, entonces ese es el Dios verdadero. Ese es el contexto. Yo no leí todo eso porque es una historia muy manoseada, muy conocida. Entonces, aquí llega el punto donde ellos no pudieron, dice el capítulo, y ustedes se lo pueden leer entero, el capítulo 18. Ellos no pudieron, en otras palabras, prepararon el holocausto, pero no hubo respuesta de ningún Dios. Turno de Elías, versículo 38. Entonces, 37. Muchas gracias por la corrección. Dice el 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Ahora sí el 38. Entonces cayó fuego, ¿de quién? De Jehová. De Jehová, el cual consumió el holocausto y la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió las aguas que estaban en la zanja, porque todo eso lo había preparado. Ahí está el detalle que no leímos. Versículo 39, viéndolo todo el pueblo, cayeron sobre sus rostros y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Amén. Entonces, Dios se manifestó por medio de ¿qué? Del fuego. De fuego. Fuego, aquí en este contexto del Antiguo Testamento, es manifestación del poder de Dios. Amén. Ténganlo eso en cuenta, porque esto lo vamos a conectar ahora con otro pasaje bíblico. Pero Dios se manifestó, el poder de Dios, el Espíritu de Dios se manifestó allí, haciendo que lloviera fuego del cielo. Con esta primera historia en mente, vámonos al libro de Job, que está antes de los Salmos.
conocen Job. Libro de Job. Y del libro de Job vamos a buscar el capítulo número 1. Job capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 9 y siguientes. Job capítulo 1, versículos 9 y siguientes. Y respondió Satanás a Jehová, dijo: ¿Teme Job a Dios de balde? ¿No le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tienen de alrededor? El trabajo de sus manos ha bendecido y su hacienda ha crecido sobre la tierra. Mas, verso 11, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu rostro. Verso 12, y dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿A qué? A cumplir esta encomienda. Ustedes saben el celo de Satanás, comienza a acusar a Job, pero este hombre tiene demasiados bienes, le va demasiado bien. Porque el impío te ataca si tú tienes y te ataca si no tienes también, como sea. Si no tiene, ¿y cómo Dios está bendiciendo a ese hombre con esa miseria? Dios no puede estar en él porque mira, no tiene ni bendiciones. Si Dios viene y de arriba bendiciones sobre ti. Ah, mire, ¿cómo que tiene tanto? O sea, hay que ver lo que está haciendo. Como quieres más. Y aquí está Satanás haciendo su obra y su trabajo. Y entonces precisamente esa es la acusación. Demasiado bienes tiene, claro, ¿cómo no va a ser fiel? Así cualquiera. Ok, ¿qué es lo que tú quieres hacer? No, déjame actuar. Ok, está bien, pero no te voy a permitir que le pongas la mano. Y entonces comienza él su obra destructora. Miren, señores, hay 7 cosas que Satanás afecta de Job. No vamos a estudiar eso en detalle, pero se las voy a mencionar. En el versículo 14 le afectó sus ganados. 14, solamente ahí marquen ganado. En el versículo 16, sus empleados, todos sus criados. En el versículo 18, sus bienes, sus estructuras físicas, sus casas. Tus hijos y tus hijas, el 18. El 18. Tus hijos y tus hijas. En el capítulo 19, sus hijos. Le destruyó su casa cuando primero y después le destruyó los hijos. En el capítulo 19, sus hijos. Luego, en el capítulo 2, versículo 4, le atacó su cuerpo, su salud. En el versículo 9 y 10, lo atacó con su mujer, la que sirvió de instrumento para desanimarlo, y fue el instrumento de Satanás, y la mujer queda perdida, también la perdió. Y en el versículo 11 y siguiente, perdió sus amigos. Eso es todo lo que allí presenta. Perdió ganado, criado, bienes, hijos, su cuerpo, su salud, su mujer y sus amigos. Eso es lo que presenta la Biblia. ¿Qué perdió Job entonces? Todo. Comenzando con su propia salud deteriorada y vuelto un guiñapo. Úlcera, decaído, desvalido, no podía ni comer su cuerpo. Pero ya había perdido sus bienes, ya había perdido los criados, ya había perdido sus propiedades, ya había perdido sus hijos y perdió su mujer. ¿Qué le faltaba? Que estaba respirando todavía. Era lo único, que aún respiraba. Pero Job fue zarandeado como ningún mortal. Cristo solamente que cargó el pecado del mundo, pero ningún mortal ha pasado por ahí. Yo quiero leer específicamente ahora.
el versículo 16. Aún estaba hablando, y vino otro que dijo, dando el informe, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas, aquí es cuando le dije que perdió el ganado, y los criados, y los consumió. Solamente escapé yo para traerte la noticia. Le pregunto a la iglesia, a los que me están escuchando en las redes, ¿ese fuego fue de Dios? Claro que no. No. ¿Y la conversación que tuvo antes Dios con Satanás? Claro. Él le dio a Satanás. El Señor permitió que lo hiciera. Se dio. Claro. ¿Ah? No fue de él. Consintió que ocurriera. Pruébalo. Y por eso el texto bíblico dice fuego de Dios. Pero el fuego lo mandó ¿quién? Satanás es la que estaba produciendo esto, señores. ¿Quién? Primero Dios aparece diciendo, ¿has considerado a mi siervo justo en todo, fiel en todo? Y Satanás dice, sí, claro. Así que no. Si lo has rodeado de todos los bienes, déjame tocarlo. Y Dios le da permiso para tocarlo. Esta tragedia, estas 7 cosas, fueron producidas por Satanás. ¿Con el permiso de Dios? Sí. Pero la obra directa es del diablo. Entre ellos este fuego destructor de sus propiedades. Entonces el fuego aquí no vino de parte de Dios. Y quiero decir con esto, hermanos, que cuando miramos antes, lo que ocurrió con Elías, eso es lo que quiero que la iglesia contraste ahora aquí. El fuego de Elías fue de Dios. Sí, amén. Amén. Y el fuego a Job De fue de Dios. Satanás. No. Entonces Satanás puede imitar, falsificar algo que Dios hace. Ah, sí. Sí. Por eso el tema que estamos estudiando es la falsificación de la lluvia tardía. Y por eso les hablé antes de toda este montaje que se está haciendo en los Estados Unidos, de hacer un reavivamiento en cada estado de los Estados Unidos para parar la vorágine, la tragedia económica que hay, la tragedia social, los asesinatos, el desplome del gobierno, que está hirviendo como una guerra, que casi a punto de una guerra civil. ¿Y qué está diciendo la religiosidad? Para parar esa tragedia hay que volver a Dios. Por eso las concentraciones en cada estado, como nunca antes, Estados Unidos se está volviendo a Dios. Me están mirando, ¿verdad? A Dios. No todo lo que parece espiritual procede de Dios. En este caso, ese fuego no vino de Dios. Vamos a leer Mateo capítulo 3, Evangelio de Mateo. Verso 11. Juan el Bautista hablando. El que bautizó a Cristo, ¿verdad? Dijo Juan el Bautista en el capítulo 3 de Mateo, verso 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí es más poderoso que yo, cuyo calzado no soy digno de llevar. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Aquí tenemos este elemento otra vez. Cristo bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Dónde vemos ese cumplimiento? En Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2. Otro texto que manejamos nosotros, porque allí fue el gran derramamiento del Espíritu de Dios.
cuando llegó el día de Pentecostés, ¿verdad? En Hechos capítulo 2. Vamos a leer el versículo 3. Ahí está todos los detalles de lo que ocurrió. Hechos 2:3. Hechos capítulo 2, versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como ¿de qué? De fuego. Fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Les pregunto, hermanos, y dice que comenzaron a hablar en otras lenguas y vino la gran manifestación, vino el discurso de Pedro, más de 40 nacionalidades allí reunidas y todos entendían en su propio idioma. Bueno, algo asombroso, algo increíble. Pero la manifestación fue en lenguas de fuego. Otra vez le pregunto a la iglesia, ¿y este fuego que vino aquí en Pentecostés, fue de Dios o no fue de Dios? De Dios. Este fue de Dios. Este fue de Dios. ¿Y el de Elías? De Dios. También fue de Dios. Pero el fuego a Job, Satanás. Satanás. vamos a Apocalipsis 13. Estamos contrastando. Estamos contrastando. Vamos a Apocalipsis 13. Y vamos a mirar allí vamos a hacer algunas consideraciones. 13:2, Apocalipsis 13:2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Si ustedes se fijan, en Apocalipsis 12 también se menciona el dragón. El dragón aparece en el capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 17, entre otros textos. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. Entonces, ¿quién es que le hace la guerra al remanente? El dragón. El dragón. ¿Quién es en el versículo 9 el dragón? El dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ustedes han oído en la mitología, en esas mitologías son historias no reales, producto de las culturas antiguas de los paganos. Griegas mayormente. Como los griegos, los egipcios también. Y ustedes se recuerdan, cuando estábamos niños, por lo menos yo lo llegué a mirar, en los cartones animados, lo que llamábamos los muñequitos, este ser, dragón, ¿y qué hacía el dragón por la boca? Botaba fuego. Botaba fuego. Botaba fuego. El dragón es un ser de la mitología que expele fuego por su boca o por su nariz. No sé por dónde que lo bota, pero el fuego causa desastre. Entonces, versículo 11 ahora. Miren, el que leímos el 2 primero dice que el dragón le dio su poder a la bestia, ¿verdad? Vamos a mirar ahora el versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Entonces, si hablaba como dragón, ese dragón está botando fuego. Porque eso es lo que hace el dragón, que bota fuego. Otra cosa, vimos que la primera bestia estaba bajo el control del dragón, pero la segunda también. Entonces las 2 bestias están siendo dominadas por el diablo, porque el dragón es que le da poder, el dragón es que le da autoridad, tanto a la primera bestia como a la segunda. Y por lo tanto, ambas bestias se comportan como un dragón, porque el dragón es que está obrando a través de ellas. ¿Estamos conectando los puntos? Muy bien. Entonces, vamos a mirar más adelantito aquí. Seguimos en Apocalipsis 13. Y ahora vamos a leer los versículos 12 y 13. Aquí está hablando de la segunda bestia, que sabemos que también ejerce las funciones de dragón. Y ejerce todo el poder de la primera bestia. La misma cosa. O sea, son 2 bestias diferentes. Son 2 sistemas diferentes. Son 2 entidades diferentes. Pero ambas bajo el control del dragón. Entonces, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, porque actúan en el mismo tiempo histórico profético. Y hace, esto quiere decir donde mando, a la tierra y a los habitantes o moradores de ella,
que adoren la primera bestia cuya herida de muerte fue sanada. Atención al 13. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Tremendo. O sea, que otra vez aquí aparece fuego. ¿Y este fuego es de Dios o es del diablo? De Satanás. Este lo da el dragón. El de Elías, ¿quién lo dio? Dios. Dios. El de Pentecostés, ¿quién lo dio? Dios. Pero este lo hace el diablo. Quiere decir que la Biblia me enseña que Satanás tiene una capacidad de metamorfosis, de ejercer cambio a tal punto de que puede camuflarse y hacer las obras en nombre de Dios, pareciéndose a Dios, la gente creyendo que es Dios, pero quien está actuando es el diablo. Y la Biblia me sigue confirmando eso. Sí, después de decir que va a hacer descender fuego del cielo, el siguiente versículo que dice, el 14. Y engaña a los moradores. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia. Vamos a hacer un acto aquí. Señores, entonces, ¿qué provoca el fuego? Que el dragón, que los dragones son los que botan fuego por la boca. ¿Qué es lo que hace entonces que el fuego, cómo afecta el fuego a los habitantes de la tierra? ¿Cómo les afecta? Engañándolos. Hace falso radiador. Los confunde. Creen que es de Dios. Y a eso le llaman el poder del Altísimo obrando en ellos. Ese es el falso reavivamiento. Esa es la falsa lluvia tardía. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos. ¿Por qué si ellos se llaman cristianos y que quieren traer la moralidad y que están en contra del aborto, porque somos pro vida, y dañar un ser que está dentro del vientre de una madre en gestación es cortar la vida, y nosotros somos pro vida, pro life, dicen ellos? ¿Cómo pueden ellos que dicen que el matrimonio correcto, la familia correcta, bíblicamente hablando, dicen, está conformado por un hombre y una mujer, como fue al principio? Y uno dice, qué bien, eso es lo que está en la Biblia. Y eso es lo que están promoviendo. ¿Cómo puede ser que esta gente que dice, hay que adorar a Dios, y en cada aula de las escuelas, los muchachos, en la escuela elemental, deben estar los mandamientos? Y tenemos que volver a leerle la Biblia a los muchachos en la escuela. Todo eso lo están diciendo. Pero ¿saben también qué está diciendo? Los mandamientos están alterados, no como en la Biblia, sino que están hablando del Shabbat cristiano, que es el domingo. Y están diciendo, hay que adorar a Dios En domingo. pero en domingo. Desobediencia y adoración. El capítulo 13 está lleno del término adoración, porque cada vez que usted desobedece, no hay forma de que usted desobedezca y no caiga en una adoración falsificada. Porque cuando usted desobedece, el dragón es que te está guiando, y el dragón no te va a llevar la adoración a Dios. Es adoración falsificada, ipso facto, obligatorio, cae así, por gravedad. Por gravedad. Totalmente usted se aleja de Dios, cae en adoración falsificada. O los profetas de Baal adoraban correctamente. Falsamente. Claro, pero invocaban a una deidad que los bendijera y que les derramara su bendición de fuego. El fuego es una señal de milagro, ¿verdad? Es algo portentoso, De purificación. un prodigio. Pero también, como hemos visto, tiene una implicancia directa con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. Por eso dice que el que viene detrás de mí, dijo Juan el Bautista, que leímos el versículo, bautizará en Espíritu Santo y en fuego, el poder de Dios. Y luego en Pentecostés vimos el poder de Dios como lengua de fuego que venía de lo alto.
Y ese fuego de lo alto, el trono de Dios, fue el que vino como confirmación de que Elías era profeta de Dios, y vino fuego también. Pero resulta que el falso Espíritu Santo, el falso reavivamiento, la falsa lluvia tardía, se manifiesta también con portentos y prodigios a manera de fuego. Los fuegos también en el Nuevo Testamento son un indicio, como dije, de prodigios o de milagros. Y lo dice el mismo versículo allí, el versículo 14. Dice, y engaña a los moradores de la tierra. Y ustedes recuerdan que Mateo 24, que dijo Cristo, mirad que nadie os Engañe. Ok. Con las señales que le ha sido dada a hacer en presencia de la bestia. ¿Por qué? Porque parte de estas señales, estos milagros, es hacer descender fuego del cielo. Pero ese fuego también es fuego espiritual. Pero hay fuego de Dios y fuego que no es de Dios. Yo pregunto, ¿el fuego de Nadab y Abiud era de Dios o no de Dios? Sí, la de Dios. El fuego que consumió, que presentaron Nadab y No, Abiud, el que lo consumió sí. el fuego que encendieron Nadab y Abiud, No era falso. como un fuego extraño. Ese era falso. Era un incienso y era con unos materiales específicos de sacerdocio. Y ellos lo mezclaron y produjeron un fuego para adorar a Dios. Pero una adoración falsificada. Y Dios no aceptó eso. Nos mató. Entonces, estamos estudiando el tema fuego. Porque Dios se manifiesta con fuego. Pero resulta que el diablo también. Porque el fuego es un prodigio. Un fuego ahí. La salsa ardiente no fue un fuego. Dios se manifiesta como un prodigio a través de fuego. Una salsa, o sea, es un árbol. ¿Verdad? Ese pino, prendido en candela, prendido en candela, prendido en candela, y todo el tiempo verdecito. Y no se consume. Y no se consume. Verdecito, 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 y arrollador. Pero sigue verde. Prodigio. Dios obrando. ¿Ah? Entonces, lo que estamos mirando en la Biblia, contrastando texto con texto, es como Dios puede obrar. ¿O acaso no obró en Egipto cada vez que Moisés y Aarón hacían algo? ¿Qué hacían los magos de Egipto? Que reproducían el milagro con una falsedad. ¿Te recuerdas? Ujú. Tira tu vara, Aarón. Se convirtió en una. Ah, pero nosotros podemos hacer eso. Entonces con encantamiento y con milagro. Tira la vara, ahí estaban también. ¡Oh! Pero también puede. Porque el diablo dice, si Dios puede, yo puedo. Y yo voy a poder hacer estas cosas para engañar al mundo entero. Ahora, el que no estudia su Biblia va a ver cada prodigio como que necesariamente es una acción de la divinidad que está en el cielo. Y no, cuidado, mirad que nadie os engañe. Y aquí dice que va a engañar con los prodigios y milagros. Y entre esos prodigios es hacer descender ¿qué cosa? Fuego. Así que cuidadito. Porque también el fuego es un prodigio, pero también el fuego es un despertamiento espiritual. ¿Están oyendo, hermanos? El fuego también es un símbolo ¿de qué? De la manifestación del Espíritu obrando en la humanidad. El fuego también es una manifestación de un calor espiritual que tiene el creyente. De un fervor espiritual que tiene el creyente. Eso también es fuego. Así que cuidado con ello. Y engaña a los moradores de la tierra, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la primera bestia. ¿Cómo sabemos que el fuego es de Dios o que el fuego no es de Dios? Ahí te lo dijo. Cuando te mande a hacer lo contrario, al escrito está. Al así dijo Jehová. Toda palabra que sale de la boca de Dios. A la ley al testimonio. Cuando cualquier representante religioso, cuando, atención, 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 cuando cualquier ser humano, cuando cualquier enseñanza, aunque parezca tener ropaje religioso, aunque esté muy conmovido, aunque parezca tener poder, te manda a hacer algo contrario a la ley de Dios, por cierto, ten seguro que no viene de Dios. Es fuego que proviene de otra fuente. ¿Y puede el diablo producir el fuego? Sí. Biblia. Hace rato que lo estamos mirando. El diablo lo produjo. Yo creo que la cereza que adorna el pastel, la vamos a poner ahora,
cita del conflicto de los siglos, página 517. Conflicto de los siglos. Vacía, página 517 del conflicto de los siglos. Lo pueden anotar por allí. Por lo menos en esta versión. Hermanos, miren, esta cita no tiene desperdicio desde la primera línea hasta la última, porque cada palabra es una enseñanza. De cada palabrita se puede hacer un tema. Este capítulo que es, pastor, porque ahí, sabe que hay el distinto libro. La verdadera conversión es esencial, capítulo 28. Excelente. La verdadera conversión es esencial, capítulo 28. Ay, capítulo 28. Ya por la paginación diferente, ¿verdad? Que Sí, se la puede ver de acuerdo a la versión. Sí. Por favor, atención a esto. No se pierdan esto, porque esto va a demostrar que lo que la Biblia dice es verdad, o a confirmarlo. Antes que los juicios de Dios caigan. Por eso yo digo que, mire, la cita es buena y en exceso, es una crema de cita, pero no tiene desperdicio. Es buena al principio, es buena por mitad, es buena cuando sigue, es buena al final, es buena entera. Y todo tiene una enseñanza. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente, antes de la hora última final de las 7 plagas, esos son los juicios finales. Antes que eso ocurra, habrá entre el pueblo del Señor, su iglesia, un avivamiento de la piedad primitiva. Sí, Señor, se va a manifestar sobre los fieles. Dios va a obrar. Dios va a volver a dar lluvia tardía. Vamos a vencer el pecado. Dios ayúdanos. Vamos a vencer el pecado. Nos vamos a amar como en Pentecostés. Vamos a volver a abrazarnos. Voy a dejar de hablar de mi hermano. Voy a volver a amistarme con mi hermano. Estaré viviendo Reforma Pro Salud. Estaré viviendo en el lugar que se debe. Habré hecho mi reforma. Habré hecho mi reforma en la vestimenta. Sí, me habré comprometido con el Señor para decirle, Señor, con mis deficiencias e incapacidades, úsame como instrumento y amaré su causa más que cualquier otra cosa. Me voy a desprender de Egipto, me voy a desprender de Babilonia, voy a confiar en ti y voy a confiar por fe y voy a preferir morir antes que pecar. Y no amaron sus vidas ni aún ante la muerte. Eso es bíblico y eso va a ocurrir con un pueblo remanente, con millones y millones y millones, no, con un puñito. Señor, que este grupito sea de ellos y los que nos están escuchando. Amén. ¿Y cuándo va a ocurrir? Justamente antes, cuando venga ese derramamiento. ¿Saben qué va a hacer ese derramamiento? Dos cosas. Nos va a capacitar para dar el fuerte pregón. Amén. Y segundo, nos va a capacitar para atravesar incólumes, o sea, sin caída, por el tiempo de angustia. Amén. Eso dice primero Jesús. Esas dos cosas va a ser la ayuda también. Fuerza para fuerte pregón, porque va a ser dado antes que se acabe la gracia para los impíos. Dos, con el Espíritu Divino voy a poder atravesar por 7 juicios horribles como nunca han habido en 6.000 años de historia. Esas dos cosas. Sigo la lectura. Habrá entre el pueblo de Dios un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Amén. Amén. A eso le llamamos la lluvia tardía. El Espíritu y el poder de Dios van a ser derramados sobre sus hijos. Entonces muchos se separarán de esas iglesias. Habrá gracia entonces para cambiar de bando en ese punto, donde el amor del mundo ha suplantado el amor de Dios y de su palabra. Se han hecho tantos cambios en la palabra de Dios y muchos van a enderezarse otra vez por el sendero. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades en ese fuerte pregón con el poder del Espíritu Divino. Esas verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar un pueblo para la segunda venida del Señor, porque ya eso está cerca. Aquí se cierra la gracia, viene la plaga y Cristo viene. El enemigo de las almas, que aquí lo hemos identificado como dragón y que sus agencias también son dragón, el enemigo de las almas desea impedir esta obra de la lluvia tardía del Espíritu Divino. Y antes
que llegue el tiempo para que se produzca ese movimiento de lluvia tardía, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Lo que hemos estado leyendo. El fuego que no proviene de Dios y que van a decir es el Espíritu Santo. Ustedes recuerdan en primeros escritos que Cristo da su espíritu. Claro, sopla. Soplo, ¿verdad? Y después no hay otro que sopla también. Satanás. Y ellos creían que era el espíritu de Satanás. No. No. Creían que era el espíritu de Dios. Y ahora estamos preparados para la obra. ¿Y quién fue que sopló? Satanás. Satanás tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Hará aparecer, miren la falsificación, por eso cuidado que ninguno nos engañe. Hará aparecer como la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Ahora oigan, allí se va a manifestar lo que se considerará como un gran interés por lo religioso, por la moral. Vamos a encauzar el país. Nada de uniones de personas del mismo sexo. Esto está en contra de la Biblia. Moral. Hay que volver a la moralidad. Moralidad, engaño diabólico. Multitudes se van a alegrar de que Dios está obrando maravillosamente en su poder. Dice que a muchos engañará. Son las multitudes que van a ser engañadas. Dice que toda la tierra, leímos en Apocalipsis, toda la tierra, y cuando haga descender fuego del cielo, que es manifestación espiritual, y mande una falsa lluvia tardía, la Biblia dice que engañará si es posible hasta los escogidos. Ay, pero ese es el poder de Dios realmente. Y miren las cosas que hacen. Dice, multitudes se alegrarán de que Dios está obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu. Wow. La obra va a provenir del otro espíritu. Ay, Señor. Es 1 Corintios 2:11 que dice. Me parece que leí bien ese pasaje. Yo creo que alguien me lo busque y me lo lea. 1 Corintios 2:12. 1 Corintios 2:12. Nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Entonces hay dos espíritus. El de Dios. Y en el mundo, ¿quién está obrando? El dragón. Satanás. Entonces dice acá, cuando en realidad la obra que ellos creen que es de Dios, provendrá de otro espíritu, bajo un disfraz religioso, camuflado, está con una careta, por eso es que engaña. Ese disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. Sí, porque los cristianos que están esperando lluvia tardía, porque los cristianos que tienen este libro que se llama Biblia, entonces es con ustedes que voy a trabajar. Ellos todos se llaman cristianos. Dice, una nación under God, a nation under God, una nación bajo el poder de Dios. In God we trust, en Dios confiamos. Los mandamientos, el día del reposo, el Shabbat. Vaya a ver usted cuál es el Shabbat de ellos. En muchos de los despertamientos, avivamientos religiosos que se han producido durante el último medio siglo, se ha dejado sentir en mayor o menor grado las mismas influencias que se ejercerán en los movimientos venideros más extensos, que se van a ocurrir, según dijo ella, justo antes del fin. Hay una agitación emotiva. Cuidado con el emocionalismo. Hay una agitación emotiva. Mezcla de lo verdadero con lo falso. ¿Y a quién no le gusta que realmente la familia convencional sea la que se proclame? ¿A quién no le gusta eso? Entonces, eso es bueno. La familia verdadera, hombre y mujer, no es bueno. Claro. Claro. Entonces ellos van a venir con esa propuesta. ¿Y qué van a decir? Esto viene de Dios.
pero dice que es como un disfraz. No obstante, nadie necesita ser seducido. A la luz de la palabra de Dios, no es difícil determinar la naturaleza de estos movimientos. Si vamos a la palabra de Dios, sabemos dónde está el Espíritu de Dios y dónde está el Espíritu de Dios, aunque se parezca, aunque esté camuflado, aunque tenga un disfraz. ¿Cómo? Aquí me lo va a decir ahora. Aquí lo va a decir ahora. A la luz de la palabra de Dios, no es difícil determinar la naturaleza de estos movimientos. Donde quiera que los hombres descuiden el testimonio de la Biblia, donde quiera que los hombres se alejen de las verdades claras que sirven para probar el alma y que requieren abnegación y desprendimiento del mundo, porque la Biblia te manda a abandonar el mundo, a vestir de manera correcta, a no ser ostentoso, a tener las características del fruto del Espíritu, a ser manso, humilde, amoroso de verdad. Si se está proclamando cualquiera conducta contraria a eso, podemos estar seguros de que Dios no dispensa allí sus bendiciones. Y al aplicar las reglas que Cristo mismo dio, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16, las reglas de por sus frutos los conoceréis. Resulta evidente al aplicar esas reglas que esos movimientos no son obra del Espíritu de Dios. Aunque baje fuego, Aunque se sanen los enfermos. no crea que porque se baje fuego viene de Dios. No siempre va a ser el fuego que vino a decir que Elías era profeta de Dios. A veces va a ser el fuego que destruyó los bienes de Job. O el fuego de Apocalipsis 13, que no es de Dios. O el fuego que levantó Nadab y Abiud, que no era de Dios. Cuidado, hermanos. Fuego extraño. Que no seamos engañados con fuego extraño. Cuidado. Y el fuego, ustedes saben, ya les expliqué, que puede ser representación de despertamiento espiritual. Hay mucho fervor, ese es el fuego. Mucho fervor, mucho cristianismo. Ay, orar. Y ustedes ven cómo oran y cómo se les salen las lágrimas. Y un predicador con un piano atrás y las multitudes que acuden. Y después le dice a la gente, no hay que guardar los mandamientos de Dios. Ahí falló el examen. Por sus frutos Lo conoceréis. Y puede haber un fruto bueno mandándote a desobedecer los mandamientos. No. O a alterar los mandamientos, o a cambiarlos, o a modificarlos. No es un fruto del Espíritu, que es la obediencia por amor. Así que cualquier manifestación de un reavivamiento que no tenga la marca y seña de que proviene de un así dijo Jehová, dice inmediatamente, sepa que ese movimiento no es obra del Espíritu de Dios. Y temo que es lo que está ocurriendo con la cristiandad en los Estados Unidos y en el mundo, donde hay ahora un despertar por los religiosos, y ha sido el detonante la muerte de ese joven. El detonante de ese joven, que ahora va a salir un libro de él en diciembre. Él decía que el día de reposo correcto es el que comienza el viernes a la puesta del sol hasta el sábado a la puesta del sol, que es tan importante que Dios lo puso en el cuarto mandamiento. Algunos dicen, bueno, pero esto era contrario a la Agenda 2030, totalmente contrario. Si él seguía con esa predicación, en algún momento él se iba a desligar, como se desligó Elon Musk, en algún momento se iba a desligar de eso. Aunque por otro lado entonces se liga a la esposa con cuestiones masónicas, con señales que hizo, ustedes saben que apareció allí, señales satánicas que hizo, que es masón. No sé la vida privada y personal de esas personas, simplemente miro y les digo lo que el mundo entero ha visto. Ahora, lo que él dijo también está grabado ahí. Yo creí en el sábado. Pero ahora dicen que el sábado que él estaba diciendo era el domingo. No es verdad, no decía el domingo. Dice hace 2 años que conocí esta verdad, tenía conflicto de los siglos, que le habían dado 2 veces, le habían dado el conflicto de los siglos, y entendía el sábado bíblico. Y dice, los sábados, los viernes a la puesta de sol, apago mi celular y lo prendo el sábado cuando se pone el sol. No veo celular. Práctica que yo tal vez, y tú y yo tal vez debemos imitar en ese sentido, porque estamos presos con esto y no cogemos el libro, y nada más estamos
Un chango. Él dice que no bregaba con eso en sábado. 24 horas para Dios. Y no tampoco hago las entrevistas en las universidades, lo dedico a adorar al Dios de la Biblia. ¿Está bien? Pero ahora como él no está para decir, no, eso no era lo que yo decía, ahora el movimiento en nombre de él ha levantado una falsa bandera y están diciendo, ¡reavivamiento! Para honrar la memoria de Charlie Kirk. Y el fuego del diablo ahora se va a manifestar. Y están preparando el movimiento religioso para contrarrestar la decadencia moral, económica y política y militar que tiene Estados Unidos. Ahora dicen los religiosos que están por millones en los Estados Unidos, incluyendo todo el gabinete de Trump, incluyendo Jonathan Berry, que hace 4 días fue puesto allí para modificar la ley laboral. Señores, ¿cuál es el único mandamiento que habla de trabajo? El sábado. El sábado. No hagas en él Obra alguna. Tú, ni tu hija, ni tu hijo. Labor en inglés. Negocio. Es interesante. Y el hombre está ahora como el abogado para implementar las leyes obreras que tienen que ver con el descanso de los millones y millones de estadounidenses que laboran. Y él ahora las modifica. Y el Congreso que lo puso, ¿qué va a decir? Aprobado. Y el presidente y vicepresidente que están empujando eso, que van a decir aprobado. Y la Suprema Corte de Justicia, que todos beneficia a Mr. Trump porque está a su favor 6-3 de los 9 que hay, también va a decir aprobado. Estamos cerca, sí. Pero yo no le puedo decir el mes que viene, a finales de año, a principios del 26, a mediados del 26. No sé. Porque el hombre hace sus propuestas y Dios dice, todavía no. Pero también dice la palabra que esto va a ocurrir en algún momento. Claro. Dice Apocalipsis que se va a cumplir. ¿Cuándo? Cuando llegue el cumplimiento del tiempo. Amén. ¿Cuándo va a ser? Cuando Dios lo disponga. Estamos hablando de los planes que ellos tienen. Ahora, hasta donde Dios dice, ya llegó el tiempo, voy a dejar que cruce, vamos a esperar. Pero llegó con toda la intención de hacerlo. Y tiene todo el respaldo del Congreso, todo el respaldo del gobierno, todo el respaldo de la Constitución y todo el respaldo de millones de gente que le siguen y que dicen que esto es un movimiento religioso. Y traigo esto a colación porque es un fuego falso que está descendiendo en los Estados Unidos. Y estamos advirtiendo al pueblo, a la manada pequeña. Nosotros 6, 7, 8 no vamos a cambiar la mentalidad de 8.000 millones. No. Pero puede cambiar la conciencia tuya y de tu familia. Y tú como manada pequeña puedes ponerte de parte de Dios. Pero esto que van a oírlo poquísimas personas no va a cambiar posiblemente a mucha gente. Ni va a llegar a la Casa Blanca. Tradúcame eso, que habló eso en español, que dijo algo. No lo van a oír. Pero Dios puede hacer que lo oiga por otra vía. Pero lo que importa aquí es que, hermanas y hermanos queridos, en ti y en mí sí se produzcan cambios. Amén. Y sepamos que estamos muy cerca de los acontecimientos y del gran engaño que viene antes la falsificación de lo verdadero. Porque dice que antes que se produzca el movimiento real, viene el falso. Y me está llamando la atención poderosamente que el falso está llegando. Entonces por eso digo, el verdadero está al doblar de la esquina. Porque es justo antes que venga el verdadero. Como también estamos en el falso jubileo y el verdadero jubileo viene con la venida de Cristo. Cuando Cristo viene, entonces comenzó el jubileo de Dios, pero ya hay un falso. Y también va a venir una falsificación de Cristo. Y también viene una falsificación del verdadero día de reposo. Entonces, todas estas cosas falsas dándose. ¿Qué quiere decir? Que no podemos estar tan lejos sin estar estableciendo fecha. Pero es que se está dando lo falso. Y me dice la Escritura, antes lo verdadero, llegó lo falso, y ya lo falso lo tengo. Entonces, ¿qué pasa con mi vida espiritual? Que es lo que hablábamos antes. Esto ocurre, todo esto que pasa, mira, puesto ahí para que cambies el sábado por el domingo. Señores, Él lo ha dicho, hay cantidad de videos. Lo que queremos es la oración el domingo. Él fue que escribió eso en el 2025. Y yo pregunto, y no hay reacción del pueblo de Dios. Y yo sigo peleando con mi esposa. ¿Y qué excusa le voy a presentar al Señor? Pero mi hijo te mandé información por aquí, y seguiste igual. No se produjo cambio en ti.
Voy a tener que bajar mi cabeza. Dice que los impíos, cuando se les ponga allí en pantalla panorámica lo que fue su vida, y lo vimos en el estudio que tuvimos el sábado pasado, ninguno comenzará a discutir con Dios. No, lo que pasa fue, porque va a ser tan evidente las veces que Dios trabajó contigo, y no hubo cambios que tú vas a tener que decir. Dice que toda rodilla se doblará Y confesará. y toda lengua confesará. Como tú dices, culpable. Hasta el diablo mismo dice que va a entender que Dios fue justo. Nadie va a reclamar de que no, que apelación. No tengo ninguna apelación. Mira toda la vida de toda mi vida, cómo traté contigo, como una gallina que recoge sus polluelos. Y no quisiste. Mas no quisiste. Y porque se llegó el tiempo de tu visitación y no le pusiste caso porque no entendiste lo que era para tu paz, lo que era tu oportunidad, entonces yo no voy a tener que hacer otra cosa que bajar mi cabeza. Aplica la sentencia, Señor. Tú eres justo. Hermano querido, esta reflexión, poniendo en contexto las cosas que están pasando en las últimas horas, todavía hoy, yo no veo noticias en sábado, pero si no ha habido un cambio hoy, el gobierno de Estados Unidos sigue cerrado. Y eso tiene una ebullición esa nación. Eso va a traer consecuencias. Y el movimiento religioso diciendo, solo se libera América volviendo a Dios. Concentración del Espíritu. Y están clamando por el falso reavivamiento. Y el diablo va a soplar. Y van a creer que eso viene de Dios. cuando es otro espíritu. Dios bendiga a su pueblo. Y Amén. sepamos en el punto crucial de la historia, histórica y profética, en la cual estamos viviendo como pueblo. Dios nos bendiga a todos. Amén. Maranata, Cristo ya viene. Amén. Vamos a tener una oración de conclusión y de bendición final. Amante Padre, Dios celestial, Rey soberano, te damos las gracias porque información usted nos ha mandado de hace tanto tiempo, y el poder junto con la información, sobre todo la habilitación de su Espíritu trabajando en nuestras vidas para que podamos hacer los aprestos necesarios y experimentemos el verdadero reavivamiento y la verdadera reforma. Sí. Ayúdanos a vivir en santidad. Y ahora finalmente pedimos que la bendición grande del cielo venga sobre esta congregación que está de manera presencial y sobre los hermanos y amigos que nos han seguido a través de las redes. Amén. Por favor, denos su gracia, que seamos humildes para reconocer que necesitamos su poder, Amén. y denos su gracia y su bendición, y que venga no el espíritu del otro, sino queremos el espíritu verdadero, el espíritu de Amén. Cristo en nuestras vidas. Amén. Gracias, Padre. Oramos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a todos nuestros hermanos de las redes sociales. Un feliz sábado para ustedes. Señor les bendiga.